Y bueno, es un tubo de aire y bueno, la continuación inferior de la laringe. Aproximadamente la mitad de la tráquea está en el cuello y la otra mitad en el tórax. Termina a nivel del esternón, dividiéndose en dos bronquios. La tráquea se divide en los dos bronquios, uno derecho y otro izquierdo, ¿no? Que se dirigen hacia los pulmones. Las divisiones repetidas de los bronquiolos dan lugar a los bronquiolos terminales o respiratorios, que se abren en el conducto alveolar, del cual, bueno, derivan los sacos aéreos. Y bueno, vimos lo que es el sistema respiratorio. Ahí, bueno, vimos lo que veíamos hace un rato, ¿no? El aire se inhala por la nariz, donde se calienta y se humedece. De ahí, bueno, la laringe, que ese es el órgano donde se produce la voz, que tiene las cuerdas vocales. Esas cuerdas, bueno, hacen a base de vibraciones, lo que son los tonos. Ahí podemos decir, por ejemplo, A, E, I, O, U, o los cantantes, ¿no? que alcanzan notas muy altas debido a lo que es la vibración y la apertura de estas cuerdas. Y bueno, también hay una especie de tapón llamado epiglotis que para los alimentos hace que no pasen por las vías respiratorias. Y de ahí, bueno, vimos la pleura, que es una membrana de doble pared que rodea los pulmones. También el transporte de los gases es por ejemplo, el dióxido de carbono, que es recogido en parte por los glóbulos rojos y parte por el plasma y transportado por las venas cavas hasta el corazón, y de allí es llevado hasta los pulmones para ser arrojado al exterior. El aire que respiramos entra por las fosas nasales, en ocasiones por la boca, y continúa por la tráquea hasta los pulmones. Los bronquiolos conducen el aire a los alvéolos. Son pequeños sacos a través de los cuales el oxígeno entra en el aire y se intercambian el dióxido de carbono. Los pulmones, perdón, bueno, son órganos esponjosos situados en la cavidad torácica. Bueno, ahí bueno, vimos que el aire entra, sale, se intercambia dióxido de carbono con oxígeno. En la inspiración del aire, bueno, penetra en los pulmones porque estos se hinchan al aumentar el volumen de la caja torácica, ¿sí? Y bueno, nosotros pues respiramos unas 17 veces por minuto, y cada vez que introducimos el aire en el cuerpo, pues es alrededor de medio litro de aire si lo ponemos en litros. Y bueno, al inspirar y expirar realizamos ligeros movimientos que hace que los pulmones estén expandiendo y contrayendo. Bueno, también bueno, el sistema genitourinario. Voy a ser sincero, esa clase yo no la vi. Tal vez no la vi por algún motivo fuerte, por lo regular viajo, pero bueno, investigué un poco y bueno, vi lo que en el sistema genitourinario, bueno, están las venas renales que siguen una misma distribución que las arterias. Los riñones son órganos mesotáticos, bueno, es lo que yo vi. Y su principal función, pues, es mantener constante el medio interno. Es un órgano hueco, en forma de saco ovoide, y su función es la de ser un depósito. Está situado en la pelvis menor en los hombres y se encuentra por delante del recto en la mujer y por delante de la vagina y debajo del útero, ¿sí? Hay cordón espermático, venosa, el plexo pampiniforme para formar la vena espermática. Está el músculo cremaster y la arteria y vena cremastéricas, ¿sí? También vi, bueno, lo que es testículo promedio mide casi 4 centímetros. Anastomosis con las arterias de los vasos diferentes que se ramifican a partir de la arteria ilíaca interna. Sí, bueno, el escroto, bueno, las arterias surgen de la arteria femoral, ¿sí? Predunda interna y epigástrica inferior. Los vasos linfáticos drenan en los ganglios inguinal y subinguinal. Son superficiales. La función es, bueno, excretora en ambos sexos y también cumple con una función reproductiva en el hombre.
es la función excretora, bueno, lo que es orina. Y bueno, vi que las arterias son pudendas internas, se divide en una arteria cavernosa en el pene, y las arterias pudendas accesorias se originan en las arterias vesical inferior, obturadora y otras que también irrigan el pene. ¿Sí? La vena dorsal superficial, bueno, es extrema a la fascia de Bok y drena en la vena safena. La vena dorsal profunda está colocada debajo de la fascia de Bach y se encuentra entre las arterias dorsales. Estas venas se conectan con el plexo pudendo que drena en la vena pudenda y el plexo periprostático. ¿Sí? Y bueno, de ahí lo que es, vamos a pasar a otro tema. Bueno, después vimos lo que es los huesos del cráneo y la cara, hueso orbital, el orbitario, ¿sí? Vimos, bueno, hay maxila superior, nasal, lagrimal, corneta inferior, hay impares, maxila inferior, huesos nasales o huesos propios de la nariz. Al unirse con los maxilares superiores y el hueso frontal, bueno, forman la parte superior de la fosa nasal. Bomber, que es el único hueso impar de nariz, maxilar inferior, aunque se le considera un hueso par, es resultado de la fusión de dos huesos separados en la etapa fetal, aunque a efectos prácticos funciona como una estructura única. Hueso occipital del cráneo. El hueso occipital forma la parte posterior y la mayor parte de la base del cráneo. También se puede observar en la vista inferior del cráneo del foramen magnum. Hueso etmoides del cráneo, ¿sí? El hueso etmoides tiene una apariencia esponjosa, se ubica en la línea media de la parte anterior de la base del cráneo, por dentro de las órbitas. Bueno, se encuentran delante del esfenoides y detrás de los huesos nasales. El hueso etmoides constituye una de las principales estructuras de sostén de la cavidad nasal. La cavidad orbitaria está compuesta por 7 huesos que constituyen las 4 paredes que la forman y que confluyen de manera anterior, formando el borde o reborde orbitario. El techo de la órbita está formado por el hueso frontal y por el ala menor del esfenoides. Es una pared muy delgada y en su porción media y externa presenta una relación de vecindad con los senos frontales. En su cara lateral tiene una hendidura o fosa donde se aloja la glándula lagrimal, y en la medial se encuentra la fosa troclear y el agujero supraorbitario. En la pared inferior o piso de la órbita está formada una parte nasal y profunda por el hueso maxilar y lateralmente por la porción orbitaria del cigomático y por la apófisis orbitaria del palatino. El piso orbitario es el techo del seno maxilar. Y bueno, el periósteo es rico en nervios y vasos, participa en la nutrición y crecimiento del espesor del hueso. ¿Sí? Vimos es fino, está constituido sobre todo por la cara superior orbitaria del hueso maxilar. También constituye el hueso malar y la posterior del palatino. Hay una forma que es triangular, ¿sí? El hueso de la órbita no se extiende hasta el vértice orbitario. Y bueno, el hueso orbitario, el contrafuerte maxilar etmoidal proporciona el suelo orbitario, perdón. La interna es la más pequeña de las paredes orbitarias y son paralelas entre sí en un plano sagital medio con una longitud de 45 a 50 milímetros desde el reborde hasta el vértice de la órbita. Y los agujeros etmoidales están en la parte superior del etmoides. Se localizan aproximada al nivel del cráneo. El agujero etmoidal anterior se sitúa a 20 milímetros del reborde orbitario y el agujero etmoidal posterior a otros 10 a 15 milímetros en dirección posterior. En la órbita externa, es gruesa y resistente y la constituyen las hendiduras esfenoidal y esfenomaxilar. Las dos paredes son perpendiculares entre sí y tienen una longitud igual en la pared interna. De ahí vimos los músculos extrínsecos del ojo. Ahí vamos metiéndonos al tema. ¿Se dan cuenta cómo vamos dando vuelta?
Bueno, la cápsula del tenón vimos que es la membrana más es fibrosa, se envuelve en el globo ocular desde el limbo esclerocorneal hasta el nervio óptico. Y bueno, la superficie interna de la cápsula está en su estrecho contacto con la episclera, con la que se une mediante finas trabéculas ligadas a su vez a los músculos extraoculares. La superficie externa, en su parte posterior, contacta con la grasa orbital, adelgazándose gradualmente en la parte anterior hasta confundirse con el tejido conectivo subjuntival. Vimos la aponeurosis orbitaria o de tenón, y bueno, de ella parte en expansiones aponeuróticas que se introducen en las paredes de la cavidad orbitaria. Es atravesada por el nervio óptico, los vasos sanguíneos, los nervios y los músculos, ¿sí? Bueno, vimos los músculos intrínsecos o bueno, los músculos ciliares, ¿vale? Y bueno, también, bueno, vamos a ver lo que es o vimos, perdón, yo creo que vamos a ver. Anatomía túnica fibrosa. Bueno, vimos que el diámetro anteroposterior del globo es el mayor. El ojo está situado en la parte anterior de la órbita. Es más cercano al techo que del suelo y ligeramente más cercano a la pared externa que la interna. Referente a la profundidad que ocupa la órbita, una línea recta que se coloque contra los márgenes orbitarios superior e inferior apenas tocará el frente de la córnea. La túnica fibrosa es más externa. Sí, está bueno la túnica fibrosa externa, la vascular intermedia, sí, y bueno, la retina es más interna. La córnea, su curvatura es mayor que la del resto del ojo, y un pequeño surco la separa de la esclera, y la córnea y la esclera son estructuralmente continuas, e incluso histológicamente es muy difícil decir dónde empieza una y dónde termina la otra. Y bueno, la córnea es más ancha en la periferia que en el centro. Vimos lo que es la capa de epitelio, que pavimentado es estratificado, y esta capa es de 50 a 100 unidades de espesor y consiste de 5 capas de células. La más profunda de estas, la capa de células basales, se observa en forma de palizada y perfecto alineamiento. Es la membrana de Bowman. Esas células basales son columnares con cabezas redondeadas y bases planas. Esta es la capa geminal, y algunas células muestran mitosis, y bueno, las células hijas son gradualmente empujadas hacia la superficie. La siguiente capa son las células aladas, ¿sí? Consiste en células poliédricas cuyas cabezas redondeadas se dirigen anteriormente, en cuyas bases cóncavas encajan con las cabezas de las células basales. Consiste en lámelas alternantes de tejido fibroso alineados en planos paralelos a la superficie de la córnea. Es muy resistente a los agentes químicos y también a los procesos patológicos de la córnea. ¿Sí? El endotelio consiste en una simple capa de células similares a las epiteliales, la membrana de Leishman y el endotelio del tracto uveal. Y bueno, es una zona de transición entre la córnea y la esclera por un lado y la córnea por el otro. La unión esclerocorneal, bueno, son los vasos y nervios de la córnea, pero esos vasos no están en la córnea, más bien, bueno, están en el tejido conectivo. Y bueno, es un tejido conectivo subjuntival que lo recubre. La nutrición de la córnea se obtiene por permeabilidad linfática a través de los espacios entre las lámelas. La córnea es inervada por la rama oftálmica del quinto nervio craneal a través de los nervios ciliares. Los nervios ciliares anteriores penetran la esclera por el espacio pericoloidal a una distancia corta por detrás del limbo. Bueno, estos nervios están en la córnea en 60-80 ramas cubiertas de mielina en su interior con la esclera.
El posterior pasa por la parte posterior de la córnea, pero sus nervios no llegan hasta la parte central ni al descemen o el endotelio. La esclera bueno, es más ancha que la parte posterior y gradualmente se vuelve más delgada hacia adelante. En el sitio, el punto de inserción del nervio óptico, la esclera se vuelve como una delgada malla, la lámina cribosa, a través de cuyos orificios pasan los axones de las células ganglionares de la retina. Bueno, la esclera consiste de bandas densas de tejido fibroso y bueno, las diferentes partes de la esclera tienen diferentes funciones. De la parte posterior de las fibras externas están arregladas en forma de red, mientras las fibras internas se dividen en forma de abanico y actúan como un resorte. La esclera es casi avascular a excepción de los vasos que pasan a través de ella. ¿Sí? Y bueno, los nervios ciliares forman o perforan la esclera alrededor del nervio óptico y los nervios ciliares largos acompañan a las arterias y por lo tanto llegan hasta el cuerpo ciliar. Este canal es aplanado, puede ser ovalado o triangular en el ápex hacia descemen. Y bueno, ocupa aproximadamente la mitad posterior de la distancia entre el espolón escleral y descemen. Por esta razón que el diámetro anteroposterior del glóbulo es el mayor, referente a la profundidad que ocupa la órbita. Una línea recta que se coloque contra los márgenes orbitarios superior e inferior apenas tocará el frente de la córnea. La córnea, su curvatura es mayor que la del resto del ojo y un pequeño surco la separa de la esclera. La córnea y la esclera son estructuralmente continuas e incluso histológicamente es muy difícil decir dónde se inicia una y termina la otra. La córnea es más ancha en la periferia que en el centro. Consiste de lámelas alternantes de tejidos fibrosos alineados en planos paralelos a la superficie de la córnea. Es muy resistente a los agentes químicos y también en los procesos patológicos de la córnea. Es muy resistente a los agentes químicos y también a los procesos patológicos de la córnea. La unión esclerocorneal, los vasos nervios de la córnea, para estos vasos no están en la córnea, están en el tejido conectivo subconjuntival que la recubren. La nutrición de la córnea se obtiene por permeabilidad linfática a través de los espacios entre las lámelas. Estos nervios entran en la córnea de 60 a 80 ramas cubiertas de mielina y en su unión con la esclera, el posterior pasa por la parte posterior de la córnea, pero sus nervios no llegan a la parte central ni al descemen o al endotelio. ¿Sí? Se me cuatrapean las ideas por la hora. La esclera consiste de bandas densas de tejido fibroso. Las diferentes partes de la esclera tienen diferentes funciones. La esclera es casi avascular a excepción de los vasos que pasan a través de ella. Y los nervios ciliares perforan la esclera alrededor del nervio óptico. Los nervios ciliares largos acompañan a las arterias y por tanto llegan hasta lo que es el cuerpo ciliar. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la túnica media, túnica vascular. Hacia adelante la superficie interna presenta unas crestas conocidas como procesos ciliares, ¿sí? Que está relacionado con la esclera y la porción interna corresponde a los procesos ciliares. Los ciliares anteriores y posteriores lo irrigan y el drenaje es a través de las venas. Sí, es a través de las venas y coroideas, el cual va formando plexos celulares ganglionares en la superficie del músculo. La acción de ambas porciones del músculo ciliar es relajar a los ligamentos suspensorios del iris
lo que resulta en disminución de la tensión de la cápsula del cristalino, que por ende se hace más convexo. Bueno, la vítreo de la coroides consiste en 5 capas celulares pigmentarias y bueno, es inervado por los nervios ciliares del séptimo del sistema simpático, perdón. Bueno, la túnica interna o retina, ahí la retina es el órgano sensorial del ojo, donde se proyectan las imágenes percibidas, se procesan en forma de impulso nervioso que sale por el nervio óptico. Es el tejido celular donde se proyecta la luz, que posteriormente se convierte en impulso nervioso y a través del nervio óptico pues llega hacia el cerebro, donde se transforma una imagen. Está formada por un entramado de células nerviosas que se trasladan desde el cerebro hasta el nervio óptico. Su principal función de la retina es transformar las imágenes que recibe en impulsos nerviosos que son enviados al cerebro a través del nervio óptico. Los fotorreceptores transmiten el estímulo luminoso a las fibras nerviosas que constituyen al nervio óptico. Sí, vimos que bueno, también los conos se localizan principalmente en la parte central y posterior de la retina, llamada mácula. Los sistemas de patologías en la retina, bueno, todos estos síntomas pueden indicar la presencia de alguna patología relacionada con la retina o la mácula. ¿Sí? La retina está formada por un entramado de células nerviosas que se trasladan desde el cerebro hasta el nervio óptico. De estas ramas se desprende un minuto de plexo capilar que no se extiende más allá de la capa nuclear interna. En el feto, un vaso pequeño, la arteria hialoidea, pasa hacia adelante como una continuación de la arteria central de la retina a través del humor vítreo hasta la superficie posterior de la cápsula del cristalino. Bueno, de la arteria central de la retina nace de la arteria oftálmica cerca del agujero óptico. Recorre una ruta irregular de 10 a 15 milímetros adherido a una vaina dural, ¿sí? Luego, detrás del nervio óptico, perfora la dura madre y aracnoides. Finalmente atraviesa la pía madre para entrar al centro del nervio óptico. Las ramas superior e inferior se subdividen a su vez en nasales y temporales. Hay un lado temporal. La arteria ciliar de la retina es un vaso con origen en forma de gancho que va desde el borde extremo del disco óptico hacia la cáula, irrigando esta área. Las venas retinales, la formación de las venas centrales de la retina por las venas retinales superior e inferior sucede a nivel de la lámina cribosa. Las arterias en los vasos sanguíneos de la retina son más finas, hay un rojo brillante, tienen un reflejo en medio que es menos marcado en las venas. Si está hacia afuera, la arteria central es usualmente invisible y sus primeras divisiones hacen un ángulo que se abren al lado temporal. La mácula es parte de la retina, de la parte posterior del ojo. El resto de la retina procesa nuestra visión periférica, ¿sí? El disco óptico es rosado debido a los numerosos capilares que contiene, más en la parte interna de la excavación. Las arterias ciliares cortas posteriores, estas arterias ciliares cortas penetran la esclerótica y llegan a la coroides, tomando el nombre de arterias coroidales. Y las arterias ciliares cortas contribuyen a la formación de un anillo alrededor del nervio óptico. La arteria etmoidal posterior, va a penetrar el conducto etmoidal posterior en conjunto al nervio etmoidal de Lucha, se llama Luchka. Al menos así lo entiendo yo, que es una de las ramas colaterales que va a dar el ramo nasal del nervio oftálmico del trigémino. Esta arteria forma por sí sola el arco palpebral inferior, irriga la piel, la conjuntiva, glándulas ciliares y las glándulas del meibomio,
músculo semiorbicular inferior. ¿Sí? Bueno, ahora voy a hablar acerca o un poco de los 12 pares craneales, que bueno, como su nombre lo indica, son 12, ¿sí? También son conocidos como los pares craneales y son, pasan por unos pequeños orificios que se encuentran en la base del cráneo, que son los pares craneales o nervios craneales, ¿verdad? Nuestro encéfalo está en continua comunicación a través de la médula espinal con casi todos los nervios pertenecientes al cerebro. Es decir, que si por ejemplo notamos que estamos pisando sobre algo suave, suavecito, esa señal sería transmitida a través de los nervios que tenemos en las piernas hasta llegar a la médula espinal. Y de ahí hace el relevo hasta que esa señal llegue al cerebro y que se emitan la orden de seguir pisando porque es agradable. Esta nueva orden con sentido descendente o eferente saldrá de nuestro cerebro pasando por la médula espinal y llegará de nuevo a los pies a través de las fibras nerviosas que salen de las mismas. En el caso específico de los nervios craneales o pares craneales, lo que nos hace únicos y especiales es que salen directamente del encéfalo sin pasar por la médula espinal. La clasificación de los pares craneales según su posición o distribución y función, se podría decir que el origen de la denominación de pares, porque bueno, vienen pares, en parejitas, es decir, son 12 los nervios que pertenecen al hemisferio izquierdo y sus semejantes que se encontrarían en forma simétrica en el hemisferio derecho, tal y bueno, lo hemos visto desgraciadamente no tengo una imagen para mostrar, ¿sí? Entonces, bueno, desde el puente troncoencefálico se van contando números romanos, ¿sí? Y bueno, en primer lugar tenemos el nervio olfatorio, que es el par craneal número 1. Y bueno, es un sistema nervioso sensorial encargado de transmitir los estímulos olfativos desde la nariz hasta el cerebro. Su origen real está dado por las células del bulbo olfatorio y bueno, es el par o nervio craneal más corto de todos. De ahí viene el nervio óptico, que es el par craneal 2 segundos, y este par craneal se encarga de conducir los estímulos visuales desde el ojo hasta el cerebro, es decir, está compuesto por los axones de las células ganglionares de la retina que llevan información a los fotorreceptores al cerebro, donde posteriormente serán integrada e interpretada. Se origina en el diencéfalo. No me acuerdo, nunca vi ese nombre. Y bueno, de ahí viene el nervio oculomotor, que es el par craneal tercero. Este par craneal es también conocido como nervio motor ocular común y controla lo que es el movimiento ocular y es también el responsable del tamaño de la pupila. Se origina también en el mesencéfalo. El nervio troclear o patético, ¿sí? Es un nervio con funciones motoras y somáticas que están conectados con el músculo oblicuo superior del ojo, pudiendo hacer de rebote y que lo separe del globo ocular. Su núcleo también se origina en el mesencéfalo, al igual que los nervios oculomotor. También está el nervio trigémino, que es el par craneal quinto. Es un nervio considerado mixto, que es sensitivo, sensorial y motor, siendo el de mayor tamaño. En todos sus estudios craneales, bueno, su función es llevar la información que es sensitiva a la cara, conducir la información a los músculos masticatorios, tensor del tímpano y velo palatino, y recoger la sensibilidad de la cara y sus mucosas. De ahí viene el par abducens, que es el par craneal sexto. También es conocido como medio craneal motor o oculomotor externo.
Yo voy hablando por pausas. Es un par craneal, motor también, bueno, responsable de transmitir los estímulos motrices al segundo externo del ojo y por lo tanto permitir que el ojo se pueda mover hacia el lado contrario de donde tenemos situada la nariz. Bueno, también está el nervio facial, que es el par craneal número séptimo. Este par craneal, bueno, es de otro de los considerados mixtos, ya que consta de varias fibras nerviosas que realizan diferentes funciones, como mandar órdenes a los músculos de la cara para poder crear expresiones faciales y también evitar señales de las glándulas, ¿sí? A las glándulas, perdón, salivales y lagrimales. Por otro lado, bueno, recoge la información gustativa a través de la lengua. Está el nervio vestibulococlear, sí, que es el par craneal octavo, y bueno, es un nervio cráneo considerado sensorial. Se le conoce también como un par craneal del nervio auditivo y vestibular conformado, y así vestibulococlear. Es el responsable del equilibrio y la orientación en el espacio y la función auditiva. También está el nervio glosofaríngeo, que es el par craneal noveno, y bueno, en este nervio cuya influencia reside en el agua y la faringe, recoge la información de las papilas gustativas, la lengua, ¿no? Y la información sensitiva de la faringe. Conduce órdenes a las glándulas salival y de diversos músculos del cuello que facilitan la deglución o la acción de tragar. Está el nervio vago o el par craneal número 11, décimo. Bueno, este nervio también es conocido como neumogástrico. Nace del bulbo raquídeo e inerva la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago y el hígado. Al igual que el nervio anterior, influye en la acción de tragar, pero también en mandar y transmitir señales a nuestro sistema autónomo, pidiendo incluso ayudar a la regulación de nuestra activación y poder controlar los niveles de estrés o mandar directamente señales a nuestro cuerpo simpático y esta a su vez a nuestras vísceras. Bueno, de ahí viene el nervio accesorio, par craneal número 11. Y este par craneal, bueno, es denominado a su vez como nervio nervioso o nervio espinal, que es un nervio motor y se podría entender como uno de los más puros. Se encarga del movimiento cefalogiro, ¿sí? Por su inervación al músculo esternocleidomastoideo, me salió, y produce de esta forma la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto, ¿sí?